salúdalo, dile, qué bueno volver a verte, ya tenía rato de no verte, bienvenidos. Qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. Este es el día que Dios ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Eh, Damos gracias a Dios porque ya algunos están regresando de vacaciones, ya los vemos de nuevo por acá. Bienvenido hermano Raúl y Laura, ya los extrañábamos por acá. Igualmente mamá ausencia también, sabemos que andaba por México, ¿verdad? Hemos estado orando por usted. Hermana María Dupla, su esposo Silvio, también bienvenidos, andaban de vacaciones. Y también nuestra hermana Lorena García, que está por segunda vez con su esposo aquí. ¿Por qué no das un aplauso a los hermanos, verdad? Que se están integrando a la familia de la iglesia Vida Eterna. Amén. Sean todos bienvenidos. El tema del día de hoy se titula bendición o maldición. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en la serie titulada La familia conforme al corazón de Dios. Así que acompáñenme a orar. Vamos a buscar el versículo del día de hoy. Está en Proverbios 18:21. Búsquelo ahí. Proverbios 18:21. Muy bien, ¿ya lo tiene? Diga amén. Bueno, dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra no vuelve atrás vacía. Te pedimos, Señor, que esta tarde hables a nuestro corazón, Señor, y podamos salir de aquí transformados, Señor. Que cambies nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos, especialmente con nuestros seres queridos, Señor, que de nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición, Señor. Te damos gracias. Háblanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios. Amén. Así que la semana pasada mi esposita trajo hermoso mensaje acerca de Josué, ¿verdad? 24, donde dice, ¿verdad? Que Josué se levantó de frente al pueblo, estaban a punto de entrar a la tierra prometida y les dijo al pueblo, yo no sé a ustedes, les dijo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren adorar a los dioses de sus antepasados, de sus padres, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Amén. Así que estamos trayendo estos mensajes para poder, que nos sirvan para que sigamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que hayan familias fuertes, familias conforme a su corazón, que pongan a Dios en primer lugar, que pongan a Dios como el centro de sus vidas, de sus hogares, ¿verdad? Entonces, también comentando la semana pasada que después de que Josué y sus líderes fallecieron, murieron, se levantó otra generación de jóvenes que ni siquiera conocían a Dios. Qué triste, ¿verdad? No conocían el Dios de sus padres. Qué importancia es que nosotros como padres podamos transmitir a nuestros hijos al Dios que nosotros adoramos, ¿sí? El Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad como padres, poder hablarles de las grandezas de nuestro Dios. Así que como padres tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra comunicación con nuestros hijos, de mejorar nuestras palabras que decimos a ellos. Las palabras que nosotros les decimos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, pueden influenciar para bien o para mal, para bendición o para maldición. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Así que de nuestra boca podamos decir palabras positivas, llenas de fe, de ánimo, que puedan hacer impacto no solo a nuestra generación, sino a las futuras generaciones también. Amén. Así que seguimos en este tema, ya que estamos celebrando, acabamos de celebrar el mes pasado el Día de las Madrecitas, ¿verdad? El Día de las Madres. Ahora la otra semana vamos a tener la oportunidad de celebrar el Día del Padre, así que invite a sus amigos, compadres, ¿verdad? Que vengan, ahí tienen volantes, invite a sus compañeros de trabajo,
porque vamos a seguir con esta serie de mensajes. La próxima semana va a ser dedicada a todos nosotros los padres, ¿verdad? Así que no se la pierda, siga adelante. También síganos en las redes sociales, ahí en Facebook. Si se perdió los mensajes anteriores de esta serie de la familia conforme el corazón de Dios, ahí está grabado en Facebook, búsquelo. Además, usted el día de hoy, si recibió su boletín, tiene ahí los puntos importantes. ¿Quiénes tienen su boletín? ¿Tienen sus puntos importantes que vamos a ver el día de hoy? Ok, entonces ahí van a estar los versículos, no los pusimos en la pantalla para que usted los busque en su casa y los repase, ¿ok? Así que vamos a ir avanzando. Los puntos importantes que vamos a ver el día de hoy son 4. Número 1, principios para construir nuestro hogar sobre la roca, lo vimos, y hoy vamos a ver la bendición o la maldición. Primero estos serán los de creo que me pusiste el que no era, Mario, creo que me pusiste el que no era, pero aquí ustedes lo tienen en sus boletines. Principio número 1, Dios nos ha llamado a bendecir, amén. Primera de Pedro 3, 9 al 10. Número 2, elijamos entre la bendición y la maldición. Deuteronomio 30, 19, Hebreos 11, 20 y 21. Número 3, bendecimos por la fe, amén. Hebreos 11, 1, Hebreos 20, 21. Número 4, todo lo que nosotros deseemos a los demás se nos devolverá incrementado. Esto está en Lucas 6, 37 al 38. Y número 5, de todo lo que nosotros hablemos, vamos a tener que dar cuentas a Dios. Mateo 12, 36 al 37. Y por último, número 6, yo no nací para herir, yo nací para bendecir. Número 6, 22 al 27. Con ese vamos a terminar. Amén. Así que prepare ahí sus Biblias para los versículos que vamos a ver. Así que, número 1, Dios nos ha llamado a bendecir. ¿Qué significa entonces bendecir? Amén. Estos son los de la semana pasada, pero bueno, vamos a ver. Ahí lo vamos a dejar. Dios nos ha llamado a bendecir. ¿Qué significa entonces bendecir? Bendecir significa hablar bien. Mira, qué fácil, ¿verdad? Eso significa bendecir, hablar bien. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, tú eres de gran bendición para mi vida. Gloria a Dios. Entonces, bendecir significa hablar bien. Es anunciar la palabra de Dios, que es las buenas nuevas. Amén. ¿Cuántos saben eso? Que la palabra de Dios son buenas nuevas, ¿eh? Buenas noticias de salvación. Bendecir es profetizar acerca del futuro, ¿sí? Para bien, para las personas a quienes amamos. Dice 1 Pedro 3:9, dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos. Cuando la gente los insulte, por el contrario, dice, contesten con una bendición. A esto nos ha llamado Dios. A esto los ha llamado Dios. Y Él les concederá su bendición. Mira qué precioso. No paguen mal por mal, ¿sí? ¿Cuántas veces personas han hablado mal de nosotros? ¿Alguien aquí le ha pasado eso o solo a mí? ¿No? ¿Verdad que sí? A veces hablan mal de nosotros en el trabajo, en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a veces cosas que dicen que nos hieren, ¿verdad? Porque tenemos nuestro corazoncito, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Nos hacen daño, más cuando son mentiras, cuando hablan cosas que no son, ¿verdad? Cuando hablan falsedad. Pero ¿qué nos dice aquí la Escritura? No paguen mal por mal, porque el corazón del hombre, por naturaleza, ¿verdad? Tendemos siempre, este me hizo mal, yo le voy a hacer también más, ¿verdad? Así nos enseñaron, ¿verdad? Si este te da un golpe, dale otro, respóndele y dale con otro más duro, ¿verdad? O si no, nos dijeron, dale tú primero, ¿verdad? Para que no se levante y no te dé. Pero eso no es cuando ya llegamos a Cristo, ya no tenemos que actuar así, porque la palabra de Dios nos cambia nuestra mente. ¿Cuántos saben eso? Y cambia nuestro corazón. Ahora la palabra de Dios dice, si alguien habla mal de ti, no pagues mal por mal, dice, ¿verdad? Al contrario, dice, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, ¿qué dice? Contesten con una bendición. Qué difícil es bendecir a aquella persona que ha hablado mal de ti, a aquella persona que te ha hecho daño, ¿verdad que sí? Porque es que eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿sí? Aunque no querramos, es la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo porque, ¿sabes qué? Eso trae sanidad a nuestro corazón. ¿Cuánto lo saben? Amén. Cuando tú estás enojado con alguien, no es cierto que en la noche estás, esa persona, Dios mío. Y estás vuelta y vuelta y no te duermes y estás pensando, Señor, le voy a llamar mañana, pero es que me va a oír, me va a pagar.
Y empieza uno a pasar en la mente, el enemigo está ahí, ¿verdad? Y te pasas toda la noche en vela, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bendícelo. Aunque no quieras, el Espíritu, pídele a Dios, Señor, dame la sabiduría, Señor. Aunque no quieras, Señor, que esté dentro de mí, no nazca, dámela. Pon palabras, Señor, dame la fuerza para bendecir a esta persona, Señor. Se quita de mí todo enojo, toda ira, todo rencor. No vale la pena estar peleando, hombre. ¿De qué sirve estarse uno enojando, verdad? ¿Sí? Y si vas a confrontar a esa persona, confróntala con amor, dile, te perdono, mira. Me dijeron esto y esto que estás hablando de mí, me hiciste esto, pero mira, ¿sabes qué? No vale la pena. ¿Sí? Te perdono. Y eso va a traer sanidad. Y vas a poder dormir en paz. ¿Cuántos quieren vivir una vida en paz, en armonía? ¿Sí? Tienes que perdonar, tienes que liberarte de eso. Si alguien nos hace mal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Amén, gloria a Dios. Cualquiera que sea el caso. ¿Sí? Si tu joven, que nos ves ahí por las redes sociales, me estás escuchando, si tu novia te dejó por otro, bendícela. ¿Ok? ¿Ok? No te guardes rencor. Dios te va a dar otra novia, otro novio mejor. No era para ti, mejor. Dale gracias a Dios que se lo llevó, ¿verdad? Y te va a traer otro mejor. Ora por alguien que sea cristiano, que honre a Dios. Aleluya. ¿Sí? Así es. Si, hermano, perdiste el trabajo, te trataron mal en el trabajo. ¿Cuántos de aquí no nos han tratado mal en el trabajo, han hecho injusticias, verdad que sí? Han promovido a otra gente en vez de nosotros, merecíamos una promoción y subieron al otro que no hacía nada, ¿va? Le dieron el crédito al otro por lo que tú hiciste. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Bendícelo, que le vaya bien, Señor, ¿verdad? Dios, si te despidieron del trabajo, Dios te va a dar otro mejor, hombre. ¿Sí? No te aferres a las cosas materiales, solo créele a Dios, ¿sí? Dios abrirá puertas. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado por eso, sí? Y hemos dicho, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, no sé. Y resulta que ahora tienes un mejor trabajo, de ganas más y estás mejor, ¿sí? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Ah? ¿O solo a mí me ha pasado? No, ¿verdad? A todos nos ha pasado, claro que sí. Ahora decimos, gracias, Señor, que me sacaste de ese lugar, Señor. Si no, todavía estuviera ahí. ¿Verdad que sí? Pero gracias a Dios por las cosas malas que a veces nos suceden, porque Dios las transforma para bien. Gloria a Dios. Y también dice la Escritura, el siguiente verso, en 1 Pedro 3:10 dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿qué dice la Escritura? Refrena tu lengua. Mira, qué práctica es la palabra de Dios, ¿verdad? Refrena tu lengua de hablar el mal, dice, y tus labios de decir mentiras. 1 Pedro 3:10. ¿Sí? Ahí tienes en tu boletín los puntos para que lo busques en tu casa. Amén. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos disfrutar de la vida? A ver, levante la mano. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos vivir felices? Amén. Lejos de toda amargura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número 1, perdonar. ¿Sí? Bendecir a los que te maldicen. Número 2, refrena tu lengua de hablar mal. Bendice a esas personas. ¿Sí? Y deja de decir mentiras. Di la verdad. Amén. Cosas prácticas. Si queremos entonces que la situación cambie en nuestra vida y ver hogares felices, matrimonios felices, en la vida de nuestros hijos y nietos tenemos que hacer cambios, debemos de hacer, bendecirlos. Frenar, dice el verso 10, nuestra lengua de hablar el mal y de decir mentiras. ¿Cuántos de los que estamos aquí recordamos cuántas palabras dijeron de nosotros cuando estábamos pequeños, ¿sí? Que muchas, todavía las recordamos, ¿verdad? Que tal vez dijeron familia, nuestros padres incluso, ¿verdad? Algunas veces dijeron, tú no sirves para nada, ¿verdad? Dijeron, no, no vas a llegar a cenar. Una vez estaba en el supermercado haciendo fila, ¿verdad? Para pagar, y había una señora ahí con su hijo pequeño atrás, y le decía, ay, escuincle, ven para acá, le dijo, ¿verdad? Te pareces a tu padre, igual que tu padre. Ay, dije, señora, está marcando a su hijo, ¿verdad? No sé cómo era el padre, ¿verdad? Pero eso escuché que le dijo. No creo que haya sido algo bueno. Pero refrenemos nuestra lengua cuando nos refiramos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, ¿verdad? Empecemos a hablar palabras de fe, palabras de bendición. Si queremos ver días felices, cambiemos nuestra vocabulario. Cuando dice refrena tu lengua de hablarle el mal y tus labios decir mentiras, cambiemos nuestra manera de pensar. Empieza a profetizar, empieza a hablar palabras de bendición sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, ¿sí? ¿Tú tienes, cuántos de los de aquí tienen niños pequeños? ¿Sí?
Empieza ya a orar por sus futuras esposas, ¿sí? Yo lo que le oro a mis hijos, le digo, que Dios bendiga, Señor, tu vida, oro por tu esposa. Lo único que le pido a Dios es que no sea filistea, le digo, que no sea filistea, que sea cristiana, ¿verdad? Porque si ya vieron lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Por juntarse con filisteas, le sacaron hasta los ojos al pobre, ¿verdad? Entonces, oremos por por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿sí? Desde que están chiquitos. Empieza ya a darle gracias a Dios por su vida, ora por su escuela. ¿Cuántos hemos visto en la televisión, verdad, que entran a las escuelas, entran a disparar, a matar? Empieza a orar por tus hijos, que Dios los guarde. Ora por sus compañeritos de la escuela, porque hay muchos niños que les hacen bullying en la escuela, ¿verdad que sí? Los tratan mal, ¿sí? Por su color de piel, de ojos, de cabello, qué sé yo. Por sus maestros, ora por sus maestros, para que sus maestros les enseñen, ¿verdad? Lo bueno, ¿sí? Que principios, ¿verdad? Valores, ¿verdad? Ora empieza ya a orar por tus hijos y dile, Señor, aquí está esta generación, Señor, yo oro por mis hijos. Mi hijo será un Moisés, Señor, empieza a declarar, será un David, Señor. Si tienes hijas, empieza a orar y dile, Señor, te presento a mi hija, Señor, hazla, Señor, como una reina, como Esther, Señor, temerosa de ti, Señor, que ore, valerosa, Señor, que no tenga temor, Señor, que enfrente, que sea sabia. Empieza a orar por tus hijos, empieza a pedirle a Dios que Dios los cambie. Míralos con los ojos de la fe, ¿sí? Así que si queremos ver cambios en nuestros hijos, frenemos nuestra lengua de hablar el mal y empecemos a hablar palabras de fe. Y esto nos lleva, si usted quiere ver cambios en su vida, esto nos ayuda a poder entender un poquito qué difícil son las palabras, ¿verdad? Dichas, cómo hieren, ¿verdad? Las heridas que causa una palabra puede marcar a la persona hasta muchos años atrás, ¿sí? Tú puedes bendecir a tus hijos, decirles palabras de bien, de bendición y no de mal, pero a veces en un tiempo de enojo, de ira, de estrés, puedes decirlos, puedes dañarlos si les hablas con ira y les dices cosas feas, los puedes herir, que hasta después de 20 años se van a recordar de esas palabras que tú les dijiste, ¿verdad? Así que cuidemos nuestros labios, cuidemos nuestra boca de lo que decimos, porque si ustedes quieren envenenar la vida de sus hijos y quieren llenarlos de odio y amargura, hable mal de ellos, ¿sí? Va a ver que usted va a criar hijos amargados, llenos de ira y de venganza, ¿sí? ¿Sabes qué significa maldición? Anoten ahí los que están tomando nota, significa engaño. Maldición es un engaño, es una distorsión de la realidad, eso significa maldición. El diccionario lo define como palabras abusivas, ¿sí? Esto es lo que quiere que el enemigo que tú hagas, que digas palabras que hieran a tus hijos, que hieran a tu familia, que hieran a tu esposo, ¿sí? Lastimamos muchas veces, y ¿sabes a quiénes más son los más afectados? Nuestros seres queridos, ¿sí? Nuestra esposa, nuestros hijos, porque muchas veces les hablamos con gritos, con palabras hirientes, y lo hacemos tal vez a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Como esta madre que te digo, ¿verdad? Estaba leyendo esta semana un libro de una psicóloga, contaba una historia de una persona que llegó a su consultorio, 30 años, ponga atención, 30 años, y le decía a la psicóloga, terapeuta, le decía, ¿sabe qué? Yo tuve una niñez muy difícil, le decía. Me crié en un barrio donde había pandillas, había drogas, había drogadicción. Yo amaba mucho a mi papá, le decía, yo siempre quise a mi papá, pero en mi casa yo nunca recibí amor de mi padre, no recuerdo una palabra de afirmación, un abrazo, un beso. Es más, recuerdo una vez que me dijo, tú no sirves para nada, tú vas a llegar a ser un drogadicto como tus amigos allá afuera, con los que te juntas, con esos gangueros y todo eso, ¿sí? Y le dice a la doctora, le dice, yo, la verdad es que yo amaba a mi padre, yo quería que mi padre
me fuera a ver a jugar fútbol, estuviera conmigo en mi graduación. Yo quería ser doctor, le decía, yo quería para ayudar a la gente, quería estudiar, ser universitario, etcétera. Y míreme aquí, hoy tengo SIDA, le decía, estoy aquí con SIDA, me estoy muriendo. Y contraje el SIDA por inyectarme la heroína y las drogas, con una jeringa inyectada, ¿verdad? Yo hubiera podido llegar a ser alguien, pero hoy veo que la verdad que se cumplió lo que mi papá me dijo, que no iba a llegar a ser alguien en la vida. Qué triste la situación, y con lágrimas en los ojos le decía, ¿verdad? Ese papá marcó a su hijo de por vida, ¿verdad? Hubiera podido ayudar a su hijo a lograr sus logros, sus metas, pero muchas veces padres inconscientemente marcan a sus hijos, ¿sí? Escuché otra historia también, que estaba un joven contando su testimonio, cómo guardaba en su corazón resentimiento contra su padre, porque una cosa tan sencilla, mira, dice que estaba toda la familia así enfrente, ¿verdad? Se iban a tomar la foto, y llega el niño y se pone ahí enfrente, ¿verdad? Como hacen los niños siempre traviesos, ¿verdad? Le dice, no, tú quítate de aquí, estás muy feo, le dijo. Y eso marcó el corazón de ese niño, que todavía ya grande lo recordaba, imagínense. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo que decimos, porque las palabras hieren más que los golpes incluso. Un golpe se nos pasa, ¿verdad? Se nos deja dolido un rato, pero las palabras hieren más y cuesta más que sanen las heridas. Así que, padres, tengamos cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua cuando estamos enojados, cuando estamos cansados, cuando estamos estresados. No contestemos mal por mal, dice la Escritura, ¿sí? Nosotros, padres, y cuando digo padres me refiero a la madre y al padre, ¿verdad? Nosotros, ¿sí? Hemos sido llamados para bendecir, no para maldecir, ¿ya? Dice Deuteronomio 30:19, lo tienen ahí en sus notas, dice Deuteronomio 30:19, dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y dice la palabra de Dios aquí, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomio 30:19. Mira qué palabra poderosa esta, qué efectos, ¿verdad? Dice aquí Moisés diciéndole al pueblo, hoy pongo delante de ti, te pongo a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y luego le dice, le ayuda todavía, ¿verdad? Dice, escoge pues la vida, pues, hombre, ¿verdad? No escoja la maldición, escoge la bendición, dice, ¿verdad? ¿Sí? Como quien dice, aquí está la respuesta, ¿verdad? Al examen. ¿Sí? Así es que, ¿para qué? Dice, para que escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tus descendientes. Mira el poder de nuestras decisiones. Van a afectar la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Para bien o para mal. Así que Deuteronomio 30:19 nos dice que escojamos bien, ¿sí? La bendición o la maldición. Así que debemos de elegir entonces entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Entonces, ¿qué es bendecir? ¿Verdad? Dijimos, es hablar bien de la otra persona a la cual amamos. Es proclamar entonces la palabra de Dios. Amén. Es anticiparnos al futuro, ¿verdad? Es bendecir por la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es la fe pues, la certeza de lo que se espera, dice, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Si lo ves, entonces no es fe, ¿verdad? Estás hablando cosas que no fueron. Como cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, ¿verdad? Le dije, él era pescador, le dice, ven, ahora te haré pescador de hombres, ¿verdad? Lo estaba viendo con los ojos de la fe. No estaba viendo cómo estaba Pedro ahí inseguro y todo, que le dijo, Señor, apártate de mí, ¿verdad? Soy hombre pecador. No, lo estaba viendo como años después iba a estar predicando allá en el libro de Hechos, su primer discurso en Pentecostés, donde 3,000 personas iban a aceptar a Cristo, y el segundo discurso 5,000 personas iban a convertir. Se estaba cumpliendo la palabra que Dios le dijo a Pedro, ¿verdad? Te haré pescador de hombres, amén. Así que cuando hablemos palabras de fe a nuestros hijos, veámoslos con los ojos de la fe, ¿sí? Hablemos palabras de bien y no de mal, ¿sí? Hablemos vida y no muerte. Ajá.
Pongamos en práctica la palabra de Dios. ¿Ves qué sencillo es? ¿Verdad que sí? Pero muchas veces lo hacemos por ignorancia. Por eso dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque desconocemos muchas veces estos principios. Nuestros padres muchas veces hablaron mal de nosotros, nos trataron mal, nos hirieron, porque no conocían las Escrituras, ¿verdad? Como dijo Jesús en la cruz, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, por ignorantes, ¿verdad? Pero ya nosotros que conocemos las Escrituras, ya tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y de profetizar y de pensar, ¿ya? Entonces, bendecir entonces es hablar bien de la otra persona a la cual amamos, es proclamar la palabra de Dios, es anticiparnos a los tiempos y es bendecir por la fe. Hebreos 11, 20, 21, mira que hay dos hermosos ejemplos. Búscalo ahí, Hebreos 11, 20 y 21. El Nuevo Testamento dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, ¿sí? Previniendo lo que les esperaba en el futuro. Hebreos 11, 20. Y el verso 21 dice, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, ¿qué hizo? Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, ¿sí? Apoyándose en la punta de su bastón, ¿sí? Y murió adorando al Señor. Mira qué precioso. Y aquí vemos un ejemplo muy importante. Isaac, ¿sí? Bendijo a Jacob y a Esaú, sus hijos, ¿verdad? Ahora Jacob, ¿sí? El hijo está bendiciendo a los hijos de José. O sea, no solo bendijo a sus 12 hijos, ¿verdad? Declaró palabra profética sobre ellos, sino también a sus nietos, a los hijos de José, ¿sí? Y les dio palabra de bendición, ¿verdad? Antes de morir, ¿verdad? Entonces, murió, dice, adorando al Señor, ¿verdad? Mira qué precioso. Jacob fue un tramposo, un engañador, ¿verdad? Pero Dios transformó su corazón, ¿sí o no? Porque cuando Dios viene al corazón del hombre, lo transforma, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Ya dejó de ser tramposo, engañador, porque eso significa Jacob, y le cambió el nombre a Israel, ¿sí? Ahora vemos ahí a un Jacob transformado, ya no se llama Jacob, se llama Israel, bendiciendo a sus hijos y a sus nietos. El papá, ¿sí? El bisabuelo bendijo a sus hijos, y ahora el hijo bendice a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Entonces eso se hereda. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Ahora Jacob hace lo mismo que hizo su padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que nuestros hijos están imitando muchas veces las cosas que nosotros hacemos? ¿Sí? Ellos copian muchas veces cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Si ellos ven que tú abrazas a tu esposa, esposos, ¿verdad? Le das besitos, ¿verdad? Le regalas flores, le abres la puerta del carro, la tratas como una reina, ¿verdad? Esas hijas no van a tolerar a un novio que quiera tratarlas mal, ¿sí? Porque han tenido un buen ejemplo de su padre, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos sabemos aquí que hogares donde ha habido violencia doméstica, donde ha habido golpes, gritos, muchas veces se repite ese ciclo, ¿sí? Las hijas van y se consiguen a un esposo que las va a tratar mal, igual como el papá trató a la mamá, ¿sí? Y van a sufrir violencia doméstica, ¿no? Pero nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y esposas, usted trata bien a su esposo, lo atiende bien, ¿verdad? Ellos tampoco, sus hijos no van a dejar que sus futuras esposas los traten mal y los desatiendan, ¿sí? Porque los principios se aprenden en el hogar, ¿sí? Así como aquí Jacob siguió el ejemplo de su padre, hizo lo mismo con sus hijos y con sus nietos, bendijo a sus hijos. Así que es por la fe. Dice Hebreos 11, 20, 21 que es por la fe, ¿sí? Por la fe. Entonces Hebreos 11:1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es fe es ver en el espíritu, ¿sí? Cosas que no estás viendo ahorita físicamente. Fe es ver en el espíritu lo que todavía no está hecho. Fe es anunciar lo que va a ocurrir en el futuro. Fe es creer en las promesas que Dios nos ha dado. Mira, eso es fe, ¿sí? Por fe
a partir de ahora, si has hablado mal de tu esposo, de tus hijos, por fe, ahora vas a empezar a bendecirlos, ¿sí? ¿Ok? Estaba escuchando la historia también de un hombre de Dios, usado ahorita grandemente por Dios, pero que antes no era así. Antes andaba en el mundo, andaba con sus amigos, borrachos. Y cuando entraba ahí, cruzando las patas, como decimos nosotros, ¿verdad? Todo borracho, ¿verdad? Todo vomitado, todo, llegaba a la casa y a puras penas abriendo la puerta. ¿Sabes qué hacía su mamá? Decía, ahí viene ese hombre de Dios, ahí viene ese predicador, ahí viene ese hijo consagrado para Dios. Lo estaba viendo con los ojos de la fe, ¿sí? No estaba viendo al borracho, al hijo que estaba ahí todo perdido, ¿verdad? En las drogas, en el alcohol. Estaba viendo, y hoy le sirve a Dios esa persona. Mira el poder de las palabras. ¿Por qué no le das fuerte el aplauso al Señor? Gloria a Dios. Porque Dios transforma los corazones, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo se bendice? Por la fe, ¿sí? Por la fe vemos las cosas que no son, como si ya fuese, ¿sí? ¿Ok? Entonces, empieza ya a cambiar tu mente y tu manera de hablar. Criar hijos, ¿cuántos saben aquí que no es fácil? Yo tengo 2, pero parecían como que fueran 6, 8, ¿verdad? ¿Sí? Cuesta criar hijos, ¿sí? Criar hijos es desgastante, educarlos, guiarlos, corregirlos, pero ¿cuántos saben aquí que vale la pena? ¿Sí? Mi esposita predicaba el otro día para el Día de la Madre del ejemplo de Jocabed. ¿Cuántos se recuerdan de Jocabed? La madre de Moisés, ¿verdad que sí? Ella sabía que tenía un tiempo corto en que iba a tener a su hijo Moisés con ella. ¿Y qué hizo? Le empezó a educar, empezó a leerle las escrituras, empezó a que se empezaran a leerle versículos bíblicos y empezaran a memorizar, porque sabía que tenía un tiempo corto. Solamente cuando él ya creciera y ya dejara de tomar leche, ¿verdad? Lo iba a destetar, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Lo iba a tener que entregar a la hija del faraón. Y ella sabía que ahí en Egipto le iban a enseñar costumbres que no iban de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios, ¿verdad? Que Moisés les enseñó más adelante, que Dios les dio. Pero ella tenía, ¿verdad? Esos principios en su corazón, ¿sí? Temerosa de Dios, madre temerosa de Dios, ¿ya? Porque en Egipto iba a aprender, le iban a enseñar de literatura, de ciencia, le iban a enseñar otras cosas, pero ellos también adoraban a otros dioses, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Escritura? Que Moisés, ahí está en el Hebreos, en el cuadro de la fama, ¿dice? ¿Sí? Desechó todo aquello que le podía ofrecer Egipto, ¿verdad? Los lujos, las comodidades, para guiar a su pueblo en el desierto, ¿sí? Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿sí? Cuando transforma el corazón de las personas, ¿verdad? Así que criar hijos no es fácil, es desgastante, educarlos, guiarlos, pero vale la pena. Así que como padres, entonces, debemos de tener visión hacia el futuro, ¿sí? Y tenemos que orar por nuestros hijos, bendecirlos, ¿sí? Y ayudarles en su crecimiento, ¿sí? Para forjarlos, ¿verdad? Enseñarles los principios y valores de la palabra de Dios, ¿sí? Que los van a ayudar en el futuro a ser personas responsables, disciplinadas, para que vivan en el temor de Dios. ¿Cuántos quieren ver hijos así, ¿sí? Temerosos de Dios, ¿sí? Empieza entonces haciendo tu parte como padre y como madre que Dios te ha dado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Dios nos ha dejado principios en sus palabras. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Empecemos entonces a ver a nuestros hijos con los ojos de la fe, ¿sí? Para que un día puedan llegar a ser líderes como Moisés, hijas como la reina Esther, ¿verdad? Valientes, esforzados. Empieza a bendecirlos, empieza a forjar en ellos palabras de bien, no de mal, un futuro de bien, de bendición, porque, mira, si los tiempos de hoy en día están malos, imagínate cómo va a estar de aquí a 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Dice la Escritura que los tiempos son malos y va a venir peores todavía, ¿sí? Hoy en día, este mes, están celebrando el orgullo, que de orgullo no tienen nada, ¿verdad que sí? Y no les da pena a ellos, ¿verdad? Exponer sus creencias, ¿verdad? Y pues, y quieren que se respeten sus valores, y respetamos sus valores, pero a nuestros hijos tenemos que enseñarles lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿sí? Cuando allá afuera les van a decir, no, que mira, que la cosa ha cambiado, modernízate, no lo tomes literal, y empiezan a hacer excusas, ¿verdad? No, usted ha sembrado en su hijo valores, principios, para que no sean engañados allá afuera, ¿sí? ¿Ok? Al contrario, Dios nos manda que seamos luz a este mundo lleno de oscuridad, ¿sí?
y podamos hablar con franqueza, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios enseña, los principios de la palabra, es que no nos avergoncemos, ¿sí? Porque hoy en día la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Imagínense cómo estamos, ¿sí? Así que padres, madres, Dios nos ha dado una gran responsabilidad, ¿sí? De criar a nuestros hijos en el temor de Dios, ¿sí? Que lo poquito que sepamos o mucho de las escrituras se los compartamos, ¿ya? Ahorita ya estamos terminando un discipulado aquí en la iglesia y vamos a empezar otro, para que en nuestra casa nosotros podamos enseñar las escrituras a nuestros hijos. Si tenemos hijos adolescentes que todavía no se han bautizado, mayores de 12 años, ahorita en agosto vamos a tener la oportunidad de tener bautizos. Vamos a dar aquí unas clases para que ellos se puedan bautizar, ¿sí? Si aún tú no te has bautizado o tienes hijos mayores de 12 años que no se han bautizado, vamos a darles estas clases, este discipulado, ahí lo tenemos disponible, para que en tu casa tú puedas empezar a tener un estudio bíblico con ellos, ¿sí? Con tu esposo. Si tu esposo no es creyente o tu esposa no es creyente, tú puedes hacer de influencia en tu hogar. Empieza en tu casa, hombre, sí, empieza ahí a enseñar las escrituras. ¿Sabes qué hacemos en la casa? Después de comer, porque cuesta que todos nos reunamos, ¿verdad? Pero después, puede ser en el desayuno, puede ser en la cena, no sé, a qué horas tú te juntes a comer con tu familia, ¿verdad? Pues después de comer, tómate 5, 10 o 15 minutitos para leer un pasaje de las escrituras, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí aprovecha la oportunidad que estamos reunidos en la mesa y compárteles la palabra de Dios. Pregúntales cómo te fue hoy, qué tal te fue en la escuela, en el trabajo, hay algo por lo que quieras que oremos juntos, ¿verdad? ¿Cómo fue tu día hoy? Mira, y empieza a llevar un devocional, ¿sí? Te recomiendo que empieces a leer el libro de Juan, ¿sí? Porque el libro de Juan fue escrito para que la gente creyera que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y para que creyendo tengan vida eterna, ¿sí? Juan capítulo 20. Así que, Juan, te aconsejo que empieces a leer el libro de Juan. O lees Proverbios también. Proverbios es un libro maravilloso que siempre, cuando mis hijos estaban pequeños, se los leíamos. Un proverbio cada día. Son 31 que tienes, léeles un capítulo cada día. Y así empiezas otra vez. Y ya les preguntas, ¿qué dice la escritura? ¿Qué entiendes tú por esto? A ver, y quédate callado, sí. No los interrumpas. Deja que ellos comenten, compartan. Ya mis hijos ya están más grandecitos y ya ellos ya van analizando un poquito más las cosas, ¿sí? Ya ven las escrituras desde otro punto de vista, pero nosotros tenemos como padres que irlos encaminando. Si tienen algunas ideas distorsionadas por ahí, va alguna cosa que no está muy bien, para eso estamos nosotros los padres, para hablarles de esos temas que muchas veces no nos atrevemos a hablar, ¿sí? Como el aborto. ¿Tú qué piensas del aborto, sí? ¿Verdad? ¿Tú qué piensas del homosexualismo, por ejemplo, verdad? En las escuelas les enseñan una cosa, pero ¿qué dice la palabra de Dios, sí? Nuestros valores están fundamentados en la palabra de Dios. Y así puedes saber tú de otros temas. ¿Qué piensas tú de la eutanasia, por ejemplo, verdad? ¿Qué piensas tú de muchas cosas, verdad? De la ciencia, etcétera, etcétera. Para que trae esos temas y juntos puedan conversar, tener ahí una discusión así constructiva, ¿verdad? Y puedan crecer y puedan analizar lo que dice la palabra de Dios. Así que todo lo que nosotros digamos tiene consecuencias. Hablemos entonces palabras de bendición sobre nuestros hijos y nietos por la fe. Leímos ahí en Hebreos 11, 20, 21 que es por la fe. Amén. Profeticemos sobre ellos por la fe, abramos caminos para ellos por la fe, es por la fe. Y otro principio también, número 4, es que todo lo que nosotros deseemos para los demás, ¿sabes qué? El Señor nos lo devolverá incrementado, ¿sí? Así dicen las escrituras. Mira, ¿por qué no buscas ahí? Lucas 6, 37 y 38. Ahí lo tienes en tus puntos, ¿verdad? Ya vamos por el número 4. Lucas 6, 37 y 38. ¿Qué dice? Te lo voy a leer así rápido. Dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, dice. Y mira, así termina el versículo 38, Lucas 6, 38, dice, porque con la medida que midan a otros, ¿qué dice? Se les medirá a ustedes. Mira qué tremendo eso.
¿Quieres dormir en paz? Como dijimos. ¿Qué tienes que hacer? Bendecir a esa persona que te hizo daño. Deséale el bien. ¿Sí? Porque con la medida que mides a otros, se te medirá a ti. Cuida tus palabras, porque todo lo que desees a los demás, se te devolverá a ti multiplicado en una medida llena y desbordante. Ahí en Guatemala, cuando subíamos el transporte público, había un sticker así en las camionetas, decía allí arribita del chofer, decía, todo lo que desees para mí, que Dios te lo multiplique. Decía, ay, 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 ¿verdad? Y como todos andaban ahí, apúrese que ya es tarde, y había mucha discusión. Entonces, para evitar problemas, pusieron ahí, todo lo que me desees a mí, que Dios te lo multiplique. Así que bendice, Señor, a este conductor, que mañana llegue temprano al trabajo, que se apure, Señor, ¿verdad? Así de esa manera se arregló la cosa, ¿verdad? Así que, ¿por qué nosotros a veces hablamos palabras de maldición? ¿Por qué? Mira, porque Mateo 12:35 dice que de lo bueno, de la bondad que atesoramos en nuestro corazón, de eso hablamos, de eso saca el bien, dice Mateo 12:35. Pero el que es malo, dice, de la maldad de su corazón saca lo malo. ¿Sí? Nadie puede dar, ¿qué dice la Escritura? Lo que no tiene. Como dicen en inglés, garbage in, garbage out, dice, ¿verdad? Si tú te llenas de basura y todo eso, vas a hablar sapos, serpientes, culebras y todo eso. Pero si tú te llenas de la palabra de Dios, ¿qué vas a hablar? Palabras de fe, palabras de bien, amén. Así que llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios y hablemos bendición. Es por lo bueno que hay en nuestro corazón que hablamos la palabra de Dios, ¿sí? Por lo que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y desechamos lo malo, ¿sí? Mi esposa me está educando para poder hacer cambios en mi alimentación, ¿verdad? ¿Cuántos saben aquí que tenemos que, si queremos vivir muchos años más, tenemos que hacer cambios en nuestra alimentación? ¿Y sabes qué hace mi esposa? Usa un poquito de psicología, y te voy a dar un ejemplo. Dice, carne, ¿no? Porque yo quiero carne, ¿verdad? Carne, me dice, dolor. La gota te va a dar dolor. Ok. Soda, azúcar, cáncer, muerte. Ay, ay, ay. Ya me está cambiando el cerebro, fíjate, me está reprogramando, ¿verdad? Y cuando quiero comer un pastelito, dulce, azúcar, diabetes, muerte. Ay, no, entonces nada, no, ¿verdad? Okay. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera, ¿sí? Pero eso es en exceso, ¿verdad? Porque también hoy vamos a comer carnita abajo, hizo un guisado bien sabroso, pero me dice, pero todo con moderación, me dice, ahora con amor, ¿verdad? Así que no le des mucho vuelo a la carne ahí, ¿verdad? Porque sí te va a hacer daño, pero de vez en cuando un poquito, pero siempre con moderación, ¿verdad que sí? Así que cambiemos nuestro chip, ¿verdad? Y para aquellos que fuman, ahora te dejo un secreto, cuando vas a agarrar un cigarro, dice cáncer, muerte, ¿sí? ¿Ok? Y aquellos que toman también cirrosis, muerte, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Entonces cambia tu chip, cambia tu cerebro, ¿verdad? Por cosas buenas, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿sabía que todo lo que hablemos, entonces, algún día vamos a tener que dar cuenta a Dios? ¿Por qué no buscas ahí Mateo 12:36 y 37? Ya vamos a terminar con esto. Pero yo les digo, dijo Jesús, que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayas pronunciado. Y el verso 37, Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras se te absorberá y por tus palabras, ¿qué? Se te condenará. Mira qué consecuencias y qué poder, cuánto valen nuestras palabras, ¿sí? Así que, ¿cuántos de los que están aquí van a hacer cambios en su manera de hablar y de pensar? ¿Sí? Porque, ¿sabes qué? Que la palabra de Dios dice que vamos a tener que dar cuentas a Dios de toda palabra ociosa o maldición que hayamos pronunciado. Así que, mejor empecemos a bendecir, ¿sí? Y no a maldecir. Así que, también, como leímos nuestro versículo principal, ahí en Proverbios 18:21, que dice, bendición o maldición, dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto, ¿verdad? Así que bendecir entonces es una orden que Dios nos manda. Dile a la persona que está a tu lado, dile ahí, yo no nací para herir, dile, yo no nací para herir, dile, yo nací para bendecir. Amén. Ok, yo nací para bendecir, no para herir. Entonces vamos a terminar con este versículo, búscalo ahí en Números 6:22 al 27, y vamos a pedir
pedir, no sé si están ya los niños, si alguien les puede decir a los muchachos que suban. Queremos orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿verdad? Si tú tienes a tus hijos acá, vamos a traerlos para que mientras cantamos esta canción podamos orar por ellos y empezar a bendecirlos, empezar a cambiarles el chip, ¿verdad?, de la mente, ¿verdad?, para que Dios los bendiga. Dice Deuteronomio, Números 6, 22 y 27. ¿Ya lo tienen ahí? Búsquenlo. Números 6, 22 y 27. Es la bendición sacerdotal, ¿verdad?, con la que siempre terminamos todos los servicios. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, verso 23, dile a Aarón y a sus hijos, dice, que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. No era una opción, era una orden, ¿sí?, que el Señor le dio a Moisés y a Aarón: bendigan al pueblo con estas palabras. Dice el verso 24, número 6, 24, dice, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Y dice el verso 27, así invocarán mi nombre sobre los israelitas, sobre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que yo, ¿qué?, los bendiga. ¿Te das cuenta? Qué bendición, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los vea con agrado, que Dios extienda su amor sobre ellos, que Dios les dé paz, que Dios les dé su favor, ¿verdad? Bendiga a tus hijos, bendice a tu esposo, bendice tu hogar, bendice a tus hijos. Todo lo que ellos hagan, bendícelo. Empieza a orar, empieza a orar. Bendice a sus profesores, a sus compañeros de escuelas. Bendice todo lo que ellos oyen, todo lo que ven en las redes sociales. Bendice sus vidas, bendice sus futuras esposas, bendice sus futuros esposos, los que tienen hijas. Bendiga todo lo que hay en su corazón. Empieza a orar por tus hijos, por tus nietos. Algunos aquí ya son abuelos, empiecen a orar por sus nietos, por sus hijos. Algunos de los que están aquí quizá tengan hijos que están apartados de los caminos de Dios. Sigue orando por ellos, no desmayes, míralos con los ojos de la fe, empieza a orar y diles: bendice, Señor, su vida, su camino, dales inteligencia, dales creatividad, bendícelo, Señor, constantemente. Bendice su hogar para los que ya tienen hijos casados. Empieza a orar por tu casa, ora por este joven que está en las drogas, que tiene adicciones, ¿verdad?, en alcohol o qué sé yo. Empieza a profetizar sobre su vida palabras de fe, de vida y no de muerte. Empieza a ver con los ojos de la fe. Ora para que Dios les pueda cambiar su mente y su corazón. Y vamos en lo que viene los jóvenes se los van a llamar porque también tuvieron su clase y oramos por ellos. Vamos a leer ahí Deuteronomio 11, 18, 19. Decíamos que es una orden que Dios nos da, ¿verdad? Aquí tenemos otra orden también. La orden de bendecir es una, y también hay otra orden que Dios nos manda a nosotros como padres, ¿verdad?, como cabeza. Deuteronomio 11, 18, 19 dice: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñaselas a tus hijos y repítanselas cuando estén, ¿dónde? En casa. Y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Entonces, en otras palabras, en todo tiempo, ¿sí? Compártele, enséñale las palabras de Dios, ¿sí? Esa es una orden que Dios nos está dando, que podamos compartirles la bendita y preciosa palabra de Dios a nuestros hijos, ¿sí? Y que ellos se las graben en su mente, en su corazón. Pero la clave está aquí, en la repetición. Los que hemos llevado la clase de discipulado nos han enseñado a memorizar versículos. La clave está en repite, 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 ¿verdad? Tenía un alumno hace muchos años en la clase de discipulado, decía: es que yo soy bien bruto, decía, y se pegaba en la cabeza así. Soy bien burro, decía, no se me queda, decía, ¿verdad? Ya estaba mayorcito el hermano, y le digo: hermano,
No digas eso, por favor, porque mira, te lo vas a creer, hombre, le decía, ¿va? Y la esposa, no, tú sí puedes, tú vas Y ahí lo tenía repasando, y no es mentira, me decía la esposa, yo lo pongo desde la mañana a repetir y a repetir versículos hasta que se le cae, hasta que se le grabe a este hombre, y ¿sabes qué? Se logró memorizar sus versículos y se logró graduar el discipulado, gloria a Dios. Pero si él hubiera seguido con esa mentalidad, es que no sirve, no se me queda, no, olvídate, no se hubiera podido graduar ni memorizar los versículos. Pero Dios nos ha dado la mente de Cristo. ¿Cuántos saben eso? A ver que sí. Pero el secreto está en la repetición. Sí, en la repetición. Repetir, repetir. Así que yo no puedo dar a otros lo que no tengo, dijimos, ¿verdad? Pero debemos de llenarlos con la palabra de Dios y transmitírsela ¿a quién? A nuestros hijos. Mira esa foto tan linda ahí. Ahí está el abuelo, la abuela, la hija, ¿verdad? El yerno y los hijos y el nietecito, mira la nietecita, ¿verdad? Qué hermosa familia, ¿verdad? Que Dios nos dé salud, nos dé vida para poder ver a nuestros hijos, nietos y bisnietos, ¿sí? Y poderles compartir. Mira qué dicha, ¿verdad? Los abuelos ver a sus primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? Que Dios nos dé salud y vida para ver crecer a nuestros hijos, casarse. Ahí vienen los niños, vamos a orar por ellos. Así que, pregunta, ¿cómo bendijo Dios, Jesús a los niños? Jesús nos da el ejemplo. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro ejemplo, verdad? ¿Sí? Mira cómo Jesús bendecía a los hijos, a sus niños. Vamos allá a Marcos 10:13. Ya con esto vamos a terminar. Ya vienen los jóvenes, vamos a orar por ellos. Marcos 10:13, búscalo ahí. Dice, empezaron a llevarle a Jesús a los niños, ¿sí? ¿Para qué? Para que los tocara, dice la Escritura. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que la gente le decía a Jesús, ay, mira esos niños, sáquenlos de aquí. ¿Verdad? Ya. Algunos estaban en pañales y pues no habían pañales desechables, eran de trapo, ¿verdad? Y huelían, hermano. Ay. Pero Jesús no le dijo, ay, chis, váyase aquí. No, al contrario, dijo, vénganse niños. Y dice la Escritura que Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí, les dijo, ¿verdad? Y se los llevaron a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, y dice que cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. La palabra indignó significa que Jesús se enojó, ¿verdad? Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, dijo Jesús, y no se lo impidan, no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos, como los niños, ¿sí? Con un corazón limpio, sincero, puro, ¿verdad? Y dijo Jesús en el versículo 15, les aseguro, dijo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en el reino de Dios. Y después de que, mira el verso 16, Marcos 10:16, dice que después de abrazarlos, ¿sí? Mira qué tierno Jesús abrazó a los niños. Después de abrazarlos los bendecía. ¿Y cómo era la manera que los bendecía? Poniéndole las manos sobre ellos. Mira qué hermoso, ¿verdad? Jesús los bendijo. Pregunta, te voy a hacer un examen ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste las manos sobre ellos y hablaste palabras de bendición sobre sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste palabras de fe sobre ellos? Si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad. Padres, hoy es tu oportunidad. Mira, abraza a tus hijos. Mira, yo vengo de un hogar donde hubo violencia doméstica. Mi papá fue sargento del ejército. Ya te imaginas qué perfil, ¿verdad? Sargento. ¿Sí? Ya les he contado otras oportunidades, ¿verdad? Llegaba a la casa, empezaba a bocinar. Hasta el perro salía corriendo y todos salían escondidos, ¿no? Ay, ya vino otra vez. ¿Sí? Yo no tengo una memoria de mi padre viniendo hacia mí, abrazándome, besándome, menos bendiciéndome y leyéndome la Biblia. No. No tengo una memoria de mi papá jugando conmigo pelota. Tú puedes hoy hacer la diferencia. Oremos por nuestros hijos, hermanos. Si tu papá no fue un buen padre, tú tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Mientras cantamos esta canción,
Vamos a poner esta canción de fe. Vamos a decirle al hermano, ponga la canción y venga aquí, hermano, venga a orar por su hijo, por sus hijos. Los padres, oremos por nuestros hijos. Hoy en día estamos pasando por situaciones muy difíciles, ¿sí? Los jóvenes están pasando por muchas situaciones. Ora por ellos, bendice lo que ellos ven, lo que ellos escuchan en las redes sociales. Bendice tu matrimonio, bendice tu cónyuge. Dile, varón esforzado y valiente. ¿Por qué no pones las manos ahí sobre tus hijos? Y vamos a orar sobre nuestros hijos. Ahí está. Nuestro otro hijo no está en un campamento, por eso no pudo venir. Está trabajando allá con los jóvenes. Vamos a orar. Si tú no tienes a tu hijo aquí hoy, pues extiende la mano y ora por él. Vente, Mario, vente para acá. Vente, Pati. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar. Ponme ahí la música de fondo mientras cantamos esta canción. Vamos a orar por nuestros hijos. Padre, Señor, el día de hoy, Señor, oramos por nuestros hijos, Señor. Y te pedimos, Señor, que los unjas, Señor, con aceite fresco, Señor. Te pedimos, Señor, que toques su mente y su corazón, Señor. Oramos, Señor, por sus futuras esposas, Señor. Sus futuros esposos,
Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Así que nos despedimos con la bendición de parte de Dios. Y dice así: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y no vuelve atrás vacía, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir haciendo los cambios que necesitamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, y que tu paz, Señor, llene nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahí está nuestra página, nuestro app. Búscanos en las redes sociales, compártelo. Te esperamos la próxima semana para seguir celebrando el Día del Padre. Y que Dios te bendiga y te guarde. Y tenemos una comidita abajo también muy sabrosa, no te la pierdas. Te esperamos abajo y para seguir celebrando ya de anticipado a los días a los padres. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.